El aprendizaje comprende los pilares de aprender a ser, desde la apuesta ético-humanística gran colombiana, formar a las personas en todas sus dimensiones y la configuración de un ciudadano que aporte a la construcción de una sociedad más justa, solidaria e incluyente. Aprender a conocer, enfocado a la comprensión e interpretación del mundo desde la experiencia y el descubrimiento de los campos del saber, dinamizar los objetivos del proyecto educativo institucional, enseñar a pensar de manera autónoma a nuestros estudiantes para despertar en ellos asombro, pensamiento crítico, amor por el conocimiento durante toda la vida y la capacidad de adaptación y de reinvención frente a los cambios del mundo contemporáneo. Aprender a hacer se encuentra relacionado con el aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo de competencias y capacidades de los estudiantes para enfrentar intelectual, física y éticamente las situaciones del entorno. Aprender a aprender alude a la competencia de reflexionar sobre las maneras en que el sujeto aprende, incentivando su autonomía y autorregulación para el cumplimiento de sus metas de aprendizaje. El aprendizaje no es un producto de la instrucción y por ello las acciones conducentes a la construcción del conocimiento van mucho más allá de memorizar, pues se configuran desde dispositivos didácticos que tienen como propósitos lograr los resultados de aprendizaje esperados. Somos la primera universidad privada del Quindío, una institución comprometida con la responsabilidad social y con la formación de nuevas generaciones éticas, sensibles y solidarias. Universidad La Gran Colombia Armenia, 50 años formando los líderes de la región. Se ha hablado mucho de la educación, que va a ser el énfasis del gobierno que sea. ¿Cuál crees tú que debiera ser el foco, el énfasis? Si tú pudieras dar un consejo que pudiera ser escuchado por nuestra autoridad en el tema de la educación. Yo no sé si puedo dar un consejo, pero sí yo he tratado de escuchar qué es lo que piden los jóvenes, qué es lo que han estado pidiendo a lo largo de estos últimos años, cuando dicen queremos una educación gratuita, sin lucro y de calidad. Creo que esa petición de calidad se refiere a que mi educación ocurra de tal manera que yo me siento partícipe del mundo en el cual estoy viviendo. Y lo que yo vivo hace sentido desde que yo puedo adquirir la autonomía para escoger y hacerme responsable de lo que hago. Porque eso es lo que le da sentido a uno, el que yo me puedo hacer responsable. Y entonces es eso lo que se pierde, yo creo, en estos momentos en la educación. Porque se confunde, digamos, como la temática central, el conocimiento y no se ve el entendimiento. ¿Cuál sería una educación del entendimiento o de los entendimientos? ¿Cómo sería eso? Sería el guiar la mirada y los haceres de los jóvenes a darse cuenta cuál es el espacio en el cual lo que hacen tiene sentido. Y desde allí darse cuenta de que ellos pueden aprender cualquier cosa que otro ser humano pueda hacer y por lo tanto cualquier cosa que les estudie va a ser significativa en ese sentido si es que ellos son capaces de mirarla siempre en un espacio más amplio donde hace sentido en la comunidad. Si yo estoy en el colegio y mi vivir no hace sentido en la comunidad y estoy ocupado de obtener un cierto resultado, estoy un poco en un vacío relacional. Entonces, ¿de dónde obtengo yo el sentido de mi vivir? ¿Desde dónde mi vivir me inspira? Bueno, tú tienes un libro que se llama El sentido del humano. En el fondo yo creo que tú estás apelando a eso, una educación que tenga un sentido del humano, finalmente. Exactamente, y que le permita a uno no acumular conocimiento. Si los conocimientos los puedes encontrar a cada rato. Sobre todo hoy día, Humberto, en que Internet de alguna manera empieza a reemplazar a este profesor que transmite conocimiento. O sea, ¿qué es lo que puede hacer el profesor que no dé ya Internet? ¿Dónde está toda la información? Lo más importante, guiar la mirada reflexiva al entendimiento. El Internet te entrega a ti opiniones, te entrega adhesiones, te entrega datos, todo lo que tú quieras. Pero la única persona con la cual puedes conversar y reflexionar sobre el sentido que eso tiene en tu vivir o en el vivir de otro o en la comunidad a la cual pertenece es otro adulto. Claro, un profesor, uno en el computador encuentra mucha información, igual que en los libros, pero es una información sin un diálogo. No hay un otro con el que converso. ¿Cuál es la diferencia de estar pensando cuando hay un otro y yo converso, lo tengo ahí, el profesor, el alumno, los alumnos entre sí, a cuando estoy solo en mi computador recogiendo información? O sea, si soy un niño, la diferencia es gigantesca porque tiene que ver con la mirada reflexiva que pregunta ¿dónde esto hace sentido en mi vivir? Si yo soy ya un poco más grande y he aprendido a reflexionar, entonces yo puedo usar esos datos. Los datos están ahí, no son lo importante. Es mi capacidad de reflexionar sobre ellos y pensar sobre qué quiero hacer yo con esos datos. La sociedad de la información. Tú me estás postulando la utopía de la sociedad de los entendimientos más que la sociedad de los conocimientos. La utopía de la... A ver, la utopía de la sociedad. ¿Por qué la utopía y no la utopía?
porque lo utópico es lo que está allá, inaccesible. Pero aquí, movámonos en el conversar en la educación de modo de entender. Tú eres un biólogo, conoces al hombre muy bien. Todo lo que hemos visto. ¿Por qué persiste esa fe tuya en el hombre, en el ser humano, en nosotros? Porque el ser humano, como mamífero, nace una relación materno-infantil amorosa, de plena confianza en que va a ser acogido, contenido y amado. Ahora, a propósito de reinvención, en esta reinvención de los últimos años, este tema del amar, de la condición inicial de la relación del niño. Un libro que es El habitar humano, 6 ensayos de biología cultural, y tiene que ver con este proyecto del Instituto de Matrística que tú has desarrollado. Este bebé nace abierto a todo, y se va a mover contigo en una danza de irse transformando en alguien, una persona, con los adultos con los cuales está. El bebé nace casi diciendo, aquí estoy, encantado de ser acogido y amado por ustedes, y si me cuidan y son amorosos conmigo, seré un adulto serio, responsable y democrático. Ya, pero tú eres del bando de los hombres nace bueno y la sociedad lo corrompe, No, ¿crees en eso? el hombre no nace bueno, nace amoroso. Lo amoroso no es ser bueno, es tener confianza en el espacio en el cual uno se encuentra y moverse desde allí sin expectativas, sin exigencia, en un estado relacional que le permite ver y entender. Ahora, Humberto, sin embargo, toda la historia de Occidente, pero también de Oriente ahora, es la historia casi uno diría de la ira, de la guerra. El hombre es tan amoroso, ¿cómo es posible que tengamos una historia tan poco amorosa, digamos? De tanta destrucción, de tanto odio, de tanta competitividad. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se produce este quiebre? ¿Y no será una postura un poquito utopista? No, porque no tiene que ver con el hombre original. Digamos, todo inicio es un punto de partida para posibilidades que van apareciendo en la historia. Y en esta historia del bebé que nace amoroso, el gatito que nace amoroso, si tú miras a cualquier animalito recién nacido, cualquier plantita que está creciendo, las reflexiones que uno hace tienen que ver con la belleza y tienen que ver con el encanto. Pero también traicionamos con la exigencia, traicionamos con los castigos. A los niños los castigamos, los retamos, no los invitamos a mirar y a reflexionar, los retamos porque están haciendo algo que no nos parece que es lo que nosotros quisiéramos que hicieran. Entonces estamos continuamente traicionando a los niños. Y enseguida tenemos teorías. Las teorías son algo muy interesante porque son constructos explicativos a partir de ciertas nociones primarias que uno considera como válidas. Y depende de estas condiciones primarias lo que toda discriminación se funde y se sostiene en una teoría que niega el amar. Y lo que pasa es que somos de una teoría que justifica la negación del otro. Con potencialidades amorosas, digamos, de comprensión, de emociones, etcétera. El punto es cuándo se produce el quiebre, cuándo se produce... La posesión de la verdad impide. O sea, el enemigo de la reflexión es la posesión del saber. Si yo sé, ¿cómo voy a soltar lo que sé para mirar si sé lo que digo que sé o no lo sé? Estoy apegado a esa verdad que... Me apego, la sujeto, no reflexiono. Que todo ser vivo es. De que no es la vida, sino que es el vivir. Que es la realización de la continua producción de sí mismo lo que hace al ser vivo ser vivo. Eso es una cosa. ¿Cómo eras como profesor? Bueno, yo pensaba que yo tenía que... No pensaba de que tenía, sino que me parecía a mí que lo natural era que yo hiciese mis clases con espacios reflexivos, ¿no? Preguntando, creando situaciones en las cuales lo que pasase en la clase tenía que ir de una situación que invitaba a la reflexión. Ejercicio ahí, ¿qué pasa con las otras variables? Aumentan. Depende. ¿Qué puede aumentar ahí, Mario? El precio. No podemos tocar el Oye, precio. pues, Entonces disminuyó el margen pues de gana contribución. menos, o sea, el margen de contribución es... Miren que este ejercicio parece simple, pero mire hasta dónde nos lleva. ¿Por qué? Porque hay un volumen de venta. Sí, pero ¿qué pasa con esto? Se mantiene, o sea, lo estabiliza, ¿no? 1.000.000 de pesos que ganar sobre 10.000 pesos. Este cliente nos va a pagar por un producto que vale 80. ¿Usted qué nos recomienda? ¿Hacemos el negocio, sí o no? Profe, yo creería que sí es factible porque pues como es una venta al mayor, a pesar de que Estaría válido venderlo por el doble, o sea, si voy a vender un artículo en 20 y si lo vendo, por ejemplo, si un artículo, si el precio es 20, ¿Cierto? entiendo. ¿Entiendes? Esto me debe dar dividido 5. Claro, eso me da 0.24. Miremos ese cuadro, por favor. De esas dos inversiones, ¿cuál es la mejor? No es más rentable invierto lo mismo y en la opción E recibo más rápido. Yo también diría igual que Carlos que la opción E, ya que pues es menos tiempo y puedes valorizar. Entonces puede que la plata... Si en esos 8 meses se desvaloriza el dinero y en los 4 meses restantes empieza ya otra vez la economía normalmente. El mismo dinero, el mismo porcentaje, pues, en diferentes periodos de tiempo. Profe, pues, o sea, efectivamente si hay que escoger una de las dos, pues sería la
más rentable. Esto que estamos analizando en estos momentos es la esencia de la matemática binaria. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente, nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. A mí me parece que estos versos resumen todo el pensamiento. Hay un emocionar escondido detrás del reflexionar. Claro, que en el fondo ya está diciendo lo que guía la conducta humana no es la razón, y usamos la razón para justificar, defender o negar deseos, miedos, propósitos, emociones en general, ¿no? Pero lo que ocurre es que para poder reflexionar tú tienes que soltar los apegos, es decir, tienes que moverte en un espacio relacional, y ese es el amar. Cuando uno le dice a otra persona, mira, tú no me quieres porque tú estás todo el tiempo pidiéndome, exigiéndome. La queja es que no soy visto, soy negado desde la expectativa, la exigencia, los supuestos, niegan la posibilidad de ver al otro. Entonces, lo que pasó históricamente, que en el fondo resulta en un cambio en mi historia, digamos, la dinámica relacional de la biología del conocer y la biología de la amar, los ha juntado, de modo que tú puedas verlo sin prejuicios, sin expectativas. Biología es la posibilidad de cualquier cosa en la realización del vivir. No, si el ser vivo no está allí, no pasa absolutamente nada. Y es esto de ser seres biológicos que en nuestro vivir, en realidad, en el encuentro con las circunstancias que nos permite vivir, tenemos que estar moviéndonos desde una aceptación, por así decirlo, inocente de donde estamos. Porque si tenemos prejuicios o exigencias sobre nuestras circunstancias, no la vemos. Y si no la vemos, cometemos errores y nos morimos. Nuestro nicho no se conserva. En dejar que las cosas aparezcan para ir escogiendo, de modo que son nuestra preferencia, nuestras emociones, las que guían nuestro vivir. Pero si tenemos expectativas, exigencias, supuestos, entonces eso distorsiona, eso es lo que vemos y terminamos con alguna dificultad. Entonces Jesús era un gran biólogo cuando dice: ámense los unos a los otros. Claro, y cuando dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dejarlo aparecer. No castiga al pecador pensando que es pecador, lo deja aparecer y lo ve como persona. Porque si tú no lo dejas aparecer, o sea, si no lo amas, no lo puedes ver.